Vamos juntos. La meta es tuya. Un espacio de Javier Berrocal Tadeo. Llegó la hora, levántate. Pues ha llegado el momento de saludar a nuestro compañero Javier Berrocal Tadeo, que aquí está como cada semana puntual para traernos un nuevo tema. Bienvenido, compañero. Encantado, muchas gracias por recibirme de nuevo aquí. Como siempre, vamos, una confianza esa que te aleja del miedo, ¿verdad? Que un poquito sí. Vamos a enfocar este punto. Sí, vamos a hablar del miedo, que además es una emoción que está muy presente en la vida de muchísimas personas, que nos puede limitar en muchísimas ocasiones, que a veces también son irracionales, que no sabemos de dónde vienen. Exacto. Y tengo que puntualizar, y además es algo que yo utilizo mucho en mis sesiones de yoga, de nuevas investigaciones, que se habla que podemos heredar miedos, traumas a través del ADN, por la parte materna. Son estudios magníficos que pueden averiguarlo, porque hoy tenemos esa plataforma que es Internet, en donde aprendemos muchísimo. Y bueno, hoy vamos a hablar desde el punto de vista del coaching. Javier, no nos vamos a meter tan de lleno en algo tan científico, pero sí, bueno, el miedo está ahí en la vida del ser humano. Exactamente. Muchas veces además le hemos colocado como la etiqueta de emoción negativa. Sabemos que aquí en Conexión Amare no tildamos a las emociones ni de negativas ni de positivas. Todas tienen una utilidad, todas son una herramienta adaptativa frente a algo. Otra cosa es que esa emoción en algún momento nos empieza a limitar porque no la gestionamos bien, porque no la entendemos bien, porque no la ponemos a disposición de nuestro bienestar en la medida de lo posible. Y es eso de lo que vamos a hablar hoy. El dato que tú citas de lo que es heredar ciertos miedos y traumas a través del ADN en una sola generación, es que ya se ha demostrado que a nivel general, antes se pensaba que lo que son los cambios en el ADN necesitaba de varias generaciones, al menos 3. Normalmente muchas más, pero al menos 3. ¿Qué ocurre? Se ha descubierto que hay veces que se produce un cambio genético en la persona y que eso ya se puede transmitir a la siguiente generación. Solamente hace falta una sola. Esto nos da la información de que, entre otras cosas, lo que son las emociones, en este caso el miedo, como es una herramienta adaptativa, ese individuo que lo ha usado para afrontar su contexto y que le ha sido de alguna forma útil, ha podido causar un cambio en su ADN y eso lo transmite a la siguiente generación. Ojo, esto es una condena, no. Esto simplemente es que sabemos que esa emoción puede estar más presente en algunos individuos que en otros. Lo que tenemos que hacer, o lo que nosotros proponemos desde aquí, es entender qué nos quiere decir el miedo, hacia dónde nos está enfocando, hacia dónde nos está orientando y usar esa emoción en la medida de lo posible en nuestro beneficio. Hay veces que no lo vamos a conseguir, eso nos pasa a todos y aquí no nos cansamos de alguna forma validar que no somos perfectos y que no todo lo hacemos bien y que hay momentos en donde, oye, por mucho que hayamos leído, por mucho que hayamos practicado, por mucha experiencia que hayamos tenido, por muchos cursos, retiros, sesiones, terapias que hayamos hecho, de repente a lo mejor llega un momento en nuestra vida en donde no podemos activar ese conocimiento y pasarlo a la práctica. Pero, aquí ponemos un pero muy voluntario. Oye, ¿y si nos planteamos cuando somos conscientes de que una emoción, en este caso el miedo, nos está desbordando, preguntarnos qué podemos hacer con esta emoción de manera consciente, de manera racional y cómo ponerlo a nuestro servicio de nuestro bienestar, de nuestra seguridad, de nuestros proyectos, incluso de nuestra pedagogía vital propia y hacia otros? Es decir, ¿qué podemos aprender nosotros de esto y cómo podemos compartir ese aprendizaje con los demás? Exactamente. Bueno, cuando hablamos de miedo, a ver, porque después podemos confundirlo con las fobias, pero es que dentro de las fobias está muy incluido el miedo, es la primera emoción. Claro, sí, exactamente, están muy vinculadas. Las fobias, estamos hablando ya de un diagnóstico en el de que nosotros, desde el punto de vista del coaching, no lo tratamos de manera individual y exclusiva. Sí podemos colaborar con otros profesionales como psiquiatras o psicólogos, pero no solamente desde el punto de vista del coaching o la PNL, o al menos nosotros nos asociamos a esta corriente que decimos que no podemos tratar diagnósticos, ¿vale? Pero sí es verdad que, sabiendo que están altamente vinculados, podemos aprender que lo que son esas emociones, si se nos desbordan, podemos de alguna manera ponernos en manos de especialistas que sí nos ayuden a orientarnos hacia aquello que nos está indicando el miedo. Y fíjate la expresión que estoy usando, hacia aquello que nos está indicando el miedo. ¿Por qué lo digo así? Vale, yo en sesiones muchas veces lo que hago es que explico que de alguna forma, ¿vale? Es una manera muy sencilla de explicar el miedo, que algunas veces no funcionará, pero muchas veces sí. Mira, el miedo tú imagínatelo como el amigo o la amiga, el colega,
que está a tu lado y de repente ve algo que piensa que te puede lesionar, que puede afectarte negativamente, que te puede poner en peligro, que es una amenaza para ti. Entonces lo que hace es que te toca el hombro y te dice, oye, mira para allá, que parece que eso te puede hacer daño, ¿no? Digamos que ese es el miedo. Ese es el miedo que te indica, te orienta, te hace mirar a algo que te puede lesionar. Es una parte tuya, ese amigo es una parte tuya que en base a sus creencias, a sus valores, a sus experiencias pasadas, también a sus condicionamientos conscientes e inconscientes, cree que eso que está ahí fuera, o incluso que eso que está ahí dentro, algún pensamiento, te puede hacer daño. Bien, ese es el miedo que te orienta hacia atender algo que te puede lesionar. ¿Qué pasa? Que puede tener razones o puede no tener razones. Y aquí es donde nosotros entramos a decir, bueno, puede ser un miedo racional, el primero, un miedo irracional, el segundo de ellos. El primero vamos a suponer que dice, oye, mira para allá, Elisa, que ahí hay una hoguera, ahí hay fuego, estás a 2 metros, pero si te acercas más igual te puedes quemar, ¿no? Ahí es un miedo racional, tiene razones, ¿no? Entonces de repente tú vas por la calle y sientes calor y te ves que pegas un brinco hacia un lado y no sabes muy bien por qué, y miras, porque el miedo te ha indicado eso y dices, mira, una hoguera, no me había dado cuenta, ¿no? Y ahí atiendes a la razón, es decir, ok, estoy acercándome a un elemento que físicamente, en este caso, como en este ejemplo, me puede hacer caso, entonces yo lo que hago es atender al argumento. Lo que hago es que me desplazo, me distancio de ese elemento que con razón me puede hacer daño. Entonces fíjate que aquí sí hacemos caso al miedo, no es como, ok, tienes tus argumentos, entonces puedo hablar contigo, nos podemos entender, pero ¿qué pasa cuando el miedo es irracional, cuando no tiene razones? ¿Qué pasa cuando de repente voy por la calle y me empiezo a poner muy nervioso, no sé muy bien por qué, empieza la taquicardia, la sudoración, empiezo a temblar, no tengo ni idea qué es lo que me está pasando y estoy de alguna manera teniendo una respuesta, más que una respuesta, una reacción fisiológica que se acerca mucho a lo que es la ansiedad? Oye, si yo me pregunto, ¿qué me puede estar pasando? Si yo miro alrededor, ¿qué puede estar pasando afuera? Y no encuentro un razonamiento, no encuentro una razón, probablemente sea un miedo irracional. Y aquí lo que proponemos nosotros es no atender al miedo irracional con argumentos. Es decir, no es, imagínate, que es un pensamiento mágico de, mira, ten cuidado porque vas a salir a la calle y seguro que te atropella un tráiler de 25 ruedas, ¿no? Fíjate, 25 ya, imagínate si es mágico que tiene un número impar, ¿no? Pero, imagínate, claro, eso tiene muy pocas razones, ¿no?, para estar ahí, porque incluso en esa calle es que no circulan camiones, ¿no? Vamos a ponernos en este ejemplo que son tontos, pero muchas veces nos explicamos mejor con ejemplos tontos. Entonces, de repente es un miedo irracional. Tú imagínate que yo me pongo a debatir con el miedo y yo me pongo a convencerme a mí mismo en plan, tranquila, no, porque mira, si aparece un camión lo vas a escuchar y si no lo escuchas seguro que toca la pita el conductor. ¿Qué pasa? Que el miedo, al ser irracional, se va a inventar lo que quiere. Va a decir, sí, claro, el conductor te va a avisar y va a tocar la pita. ¿Ves el ejemplo? Te metes en un discurso sin sentido en el que de hecho estás alimentando el miedo irracional. La propuesta, ¿cuál es? No argumentar, no intentar convencerte de que no tienes que tener miedo. Simple y llanamente dejar que pase esa ola de miedo, ¿vale? Es como, ok, esto me está pasando, mi cuerpo está reaccionando así, voy a estar con esto, no lo voy a alimentar, voy a dejar que el cuerpo descargue, ¿ok? Y de alguna manera es como mirar a esa emoción, a esa parte de ti, a ese colega, a esa colega que te quiere ayudar con compasión y decir, mira, sé que no tienes motivos, pero sé que estás ahí, sé que no lo gestionas, voy a dejar que pase esto y cuando ya descargue, pues bueno, yo ya me miro en terapia o en cualquier otro sitio qué es lo que me ha podido estar ocurriendo detrás, pero en el episodio, en el momento crítico, no se negocia con el miedo irracional. Exacto, bueno, y podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero, Javier, ¿cuáles son los miedos que suelen aparecer así de forma más recurrente? Pues mira, el primero, casi de forma más recurrente y de forma más intensa, es el miedo a la muerte o a la lesión física permanente que te pueda, pues de alguna forma, dejar con secuelas, bueno, ahí siempre presentes en tu vida y que pueda afectar a tu día a día. Estos dos miedos están muy relacionados con lo que es la inseguridad, con lo que es el temor a que las circunstancias de control cambien. También muchas veces está derivado, aparece mucho en los momentos de paternidad o maternidad. Son personas que muchas veces no tienen miedo, de repente son papás, son mamás y ya les aparece miedo por todos lados. ¿Qué le puede pasar a mi hijo? ¿Qué le puede pasar a mi hija? ¿Qué me puede pasar a mí? Yo no le puedo dejar solo. ¿Y qué le pasaría así? Los easy famosos, ¿no? Entonces ahí son miedos muy frecuentes. Otros también tienen que ver con el miedo, con la soledad, con el duelo,
¿no? Es como, duelo. wow, ¿y si yo me quedo solo en este momento? ¿Y si nunca tengo pareja? ¿Y si mi pareja muere? ¿Y si también otros y si no famosos, ¿vale? Que están muy relacionados con el quedarte solo, el quedarte desprotegido, el no sentirte visto, no sentirte perteneciente a un grupo y también muchas veces en el hecho de no sentirte amado, ese pensamiento de ¿y si no encuentro, por ejemplo, persona con la que compartir mi vida? ¿Qué otros miedos pueden aparecer? Pues también en este momento, ¿no? Bueno, históricamente siempre se ha dado, pero quizás ahora también podemos verlo de una forma más sencilla en la sociedad, el miedo a quedarte sin recursos, sin trabajo, ¿vale? Que te echen de tu casa, que te suban el alquiler y no puedas pagar, que cuándo va a parar de subir la cesta de la compra. Pues entonces, eso es ¿y si no puedo pagar esta factura? Bueno, eso tiene que ver también con el aspecto de seguridad y tiene que ver con algo muy básico en el ser humano que es la garantía de supervivencia. Es como, ok, ¿qué me pasaría a mí si yo no puedo garantizar mi supervivencia? Pero es que además eso se incrementa cuando tienes un sistema en el que tú participas activamente como puede ser una familia. Ya no solamente qué hago si no garantizo mi supervivencia, sino también qué hago si yo no puedo garantizar la supervivencia de la familia o colaborar para ello. Hay muchos miedos y cada individuo tiene sus miedos más intensos porque incluso como muchos de ellos son irracionales, oye, no sabes muy bien de dónde vienen. No sabes muy bien cuál fue la experiencia traumática que pudo dejar esa huella en ti. Pero bueno, ahí está, digamos, la magia de poderte acompañar a entender ese miedo. No se trata de decir, oye, ¿cuáles son los miedos más habituales? Bueno, pues yo no lo tengo pues de estas capas. Pues no, pues porque a lo mejor resulta que tienes otro miedo que no tiene que ver con esos que son muy frecuentes. Quizás es un miedo que a vista de otro no tiene tanta importancia, pero para ti es muy, muy, muy limitante. Imagínate que eres una bióloga, un biólogo súper famoso, tienes la oportunidad de hacer un estudio gigante, de los más ambiciosos, muy bien financiado a nivel privado y público en el Amazonas, pero tú resulta que tienes miedo a las arañas. Y a vista de otros, como, bueno, pues si son arañas solamente, sí, pero para ti es muy limitante, tienes fobia, esa no puedes ni siquiera pensar que una araña está a 1 kilómetro de ti. Oye, pues esa persona con ese miedo limitante que a vista de otros puede ser pues una, entre comillas, tontería, se pierde la oportunidad profesional y de realización de su vida. Por eso aquí, bueno, sí podemos identificar los que pueden ser frecuentes, pero lo importante es saber cuál es el miedo, valga la redundancia, importante para cada individuo. Claro, y ahí pues poder trabajarlo para ir superándolo. Y me parece curioso, has puesto el ejemplo de la bióloga, pero a mí me pasó cuando trabajaba en Televisión Canaria. Ajá. Teníamos que pillar hasta 8 aviones semanales. Y yo tenía miedo a volar. Imagínense. ¿Y cómo lo superé? Pues enfrentándome a ello y con la ayuda de mis compañeros, que siempre íbamos con un productor y un cámara, y ellos me iban tranquilizando y al final pues ya empecé a trabajarlo y ya volaba como si fuera en una guagua, por decirlo claro, pero sí se pasa mal y al parecer venía de mi infancia, porque con mis padres tuvimos un pequeño accidente en un avión que se rompió el tren de aterrizaje. Fíjate. Y fue algo que quedó ahí, yo no lo sabía, y con los años lo averigüé. Pero que sí que puede limitar tu vida, porque yo podía haber dicho, mira, no trabajo porque no quiero volar. Exactamente. No. Fíjate que acabas de dar con una de las claves de las soluciones habituales. No funciona para todo el mundo, pero sí para gran parte de las personas. Lo que es la exposición controlada y segura al estímulo al que se tiene miedo. ¿Vale? Es como tú dices, se me pasó volando. Ok, esto no significa hacerlo a lo bruto. Que sí, que hay teorías que dicen vamos a tener una exposición de impacto y te expones a eso al 100%. Nosotros aquí en Conexión a Mare no defendemos esa teoría, sino que poco a poco, en exposiciones controladas, en exposiciones seguras y acompañamiento, vamos entendiendo qué es lo que hay y vamos experimentando que no pasa nada. Aquí la frase o la palabra es, ok, sobreviví. Es decir, para mi cuerpo, no solo para mi mente, para mi cuerpo es una certeza que a ese estímulo al que yo le tenía miedo, cuando yo me expongo a él de una manera segura, confiada, y ahora veremos por qué digo la palabra confiada, de repente me expongo, lo sobrepaso y me miro a mí mismo y digo, ok, he sobrevivido. Claro. Y esa certeza ayuda mucho a la hora de resolver el miedo. Y con ayuda, que es importante, sí. Cuando además suele pasar, y yo voy a hablar de Vinter, por ejemplo, que era donde yo volaba, si lo comentas a las azafatas, a los pilotos, lo tienen muy en cuenta, son bastante empáticos. Incluso en algún momento también trabajaba en televisión, me dejaban ir en cabina, y eso te tranquiliza mucho. Y hacen cursos ellos, hacen ¿verdad? Cursos, exacto, por eso le iba a comentar a aquellas personas que tengan miedo a volar, infórmense, porque es maravilloso sentirte apoyado y ayudado en ese aspecto cuando hay un miedo.
miedo. Pues nos quedan 2 minutos. Javier, ¿podemos dar alguna ayuda, algunos tips para superar los miedos? Pues sí, mira, vamos a dar solo uno, pero es uno que es biología, es decir, ya no es una creencia, no es una técnica, no, se trata de conocer que tu cerebro usa el mismo conjunto neuronal para activar el miedo que el conjunto neuronal que activa la confianza. Es decir, digamos, vamos a reducir ese conjunto neuronal a una sola neurona. Esa neurona o bien se encarga de gestionar o de activar el miedo, o bien se encarga de activar tu confianza. Dicho de otra manera, si hace una cosa no puede hacer la otra. Entonces, ¿de qué se trata? De intentar de crear un ambiente exterior e interior de confianza. ¿Y qué tenemos que decir con esto de la confianza? Bueno, pues que la confianza es con fe. De alguna manera es tener fe. Es decir, voy a tener fe en que no me va a pasar nada. Y ahí es cuando realmente empezamos a gestionar sobre todo los miedos irracionales. ¿Ok? Esto no es una técnica que se tiene que... No es tan sencillo como lo que yo acabo de decir. No es, oye, voy a confiar y ya está. Pero sí vamos a trabajar con eso. Es decir, vamos a trabajar en un plan de acción en el que la persona cada vez esté más confiada en que va a sobrevivir a ese estímulo al que teme. Y ese estímulo puede ser exterior o interior. Y vemos cuando la persona de alguna manera hace más presente la sensación de emoción, de confianza, el pensamiento de confianza, la emoción, miedo, se va diluyendo. Sí, es sentirse seguro al final, claro. Exacto. Javier, muchísimas gracias, que hemos hablado de algo que está muy presente, como decía al inicio, en la vida de muchas personas y que afortunadamente se puede trabajar con ayuda, con terapias o acudiendo a psicólogos, psiquiatras cuando ya es una patología un poquito más grave. Lo dicho, Javier Berrocal, sin miedo, la semana que viene. Por supuesto, te confío en ti. Yo también, confío, me siento segura. Yo también, un abrazo. Un abrazo, Javier. Bueno, pues ya saben que pueden conocer mejor al coach de nuestro programa en su página web www.javierberrocaltadeo.com. Recordarles también que Javier está realizando ya para este año los retiros con su marca Ensoy Universe, su web ensoyuniverse.com, ahí tienen toda la información. Les recordamos también nuestra vía de contacto, conexiónamare@canariasradio.es. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, también tenemos el canal en Spotify y nuestra web www.conexionamare.com. Y agradecimiento especial al patrocinador de Conexión Amare, Servicios Medioambientales Canarios. Cermecan logra con éxito reducir nuevos casos de vertido de humo a atmósfera, en particular de extractores de restaurantes y asados. Aportar, sumar soluciones en tratamientos de humos, gases y olores a atmósfera y mejorar la calidad del aire en puestos de trabajo es su compromiso. Y ahora también Cermecan instala sistemas de energías renovables y aprovechamiento de los residuos como fuente de energía. Tienes más información en cermecan.es. Cermecan, cuida de tu aire y tu agua. Cuida de Canarias. En el control hemos estado acompañados por Fernán Domínguez. Hasta aquí el programa en el día de hoy, pero ya saben que les esperamos la próxima semana. Y nos vamos a despedir con una cita de Albert Schweitzer, que era filósofo, médico y escritor alemán del siglo XIX y XX. Y dice así: el propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión y tener voluntad de ayudar a otros. ¡Feliz semana!